Buenas noches, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de estar otro día más para poder estudiar su palabra. Estamos ahora, hermanos, dispuestos a eh, permitir que Dios nos muestre a través de su palabra la manera como debe de estar organizada la iglesia local. Así que, hermanos, vamos a iniciar eh, orando para pedir dirección al Señor en todo este estudio. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por ese favor inmerecido que tú has dado a cada uno de nosotros, donde nos has salvado por gracia y nos sigues tratando en gracia, Señor. Y tu misericordia es cada mañana, Señor. Solo el hecho de estar con vida es muestra de tu fidelidad y de tu misericordia hacia nosotros. Y queremos agradecerte, Señor, por todas tus bondades, al mismo tiempo que reconocemos, Señor, de que nada sucede en el área espiritual sin que tú lo permitas. Así que, Señor, queremos ser totalmente dependientes de ti, Señor, reconociendo de que tanto mi persona que va a enseñar tu palabra, como mis hermanos que van a recibir tu palabra, necesitamos su dirección a través del poder de su Espíritu Santo. Así que, Padre, ayúdanos a entender tu palabra y más que entenderla, creerla para poder aplicarla, Señor. Que esta palabra que vamos a recibir ahora pueda ser también una forma de vida para nosotros y para la iglesia local. Señor, bendice cada congregación donde los hermanos y hermanas están reuniéndose para crecer y poner para tu honra cada talento y don en el servicio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, estamos entonces estudiando la carta de Tito y qué es lo que hemos visto. Hemos visto, hermanos, las instrucciones de Pablo en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y hermanos, hemos visto el versículo 4, la apreciación de Pablo por Tito, donde él lo considera un hijo en la fe. Y también, hermanos, hemos visto en el versículo 5, hermanos, eh, lo referente a iglesias organizadas, o sea, el propósito, el versículo clave de esta carta de Pablo a Tito es el versículo 5, donde él manifiesta: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y eso nos da a entender, mis amados hermanos, que en toda iglesia local, hermanos, sin importar si es grande, pequeña, si tiene mucho tiempo o poco tiempo de estar establecida, toda iglesia, hermano, a veces enfrenta deficiencias de una o de otra manera. A veces las deficiencias son organizacionales, y es necesario, hermanos, establecer un orden basándose en lo que Dios nos enseña en su palabra de cómo debe de funcionar una iglesia, eh, cómo debe de ser el liderazgo de la iglesia y cuál debe de ser el enfoque principal de la iglesia local. Y es por eso que el capítulo 1 de Tito nos va a hablar de los deberes de un anciano. Hermanos, y como dijimos, el versículo 1 al 4 habla de predicar la palabra de Dios y el versículo 5 al 9 habla de ordenar líderes competentes, y después del versículo 10 al 16 va a hablar acerca de silenciar a los falsos maestros, porque así como hay líderes competentes, también va a haber un peligro en el contexto de la iglesia local y es los falsos maestros. Y para ello necesitamos saber cómo identificarlos, pero también cómo tratarlos. Entonces vamos a estar viendo, hermanos, lo que compete a nuestra enseñanza el día de ahora en cuanto a las cualificaciones de los ancianos. Mire que no está diciendo calificaciones.
¿verdad? Porque no estamos hablando, hermanos, de habilidades que tienen ciertos hombres para organizar y administrar la iglesia. No, estamos hablando de cualidades. O sea, esto tiene que ver con el carácter de aquellos líderes que van a estar a cargo de la administración del trabajo, del ministerio en la iglesia local. Así que estamos hablando de rasgos de carácter, estamos hablando de requisitos familiares, vamos a estar hablando acerca de funciones específicas que debemos de tener nosotros como líderes en la iglesia local. Y por eso esta parte es bien importante que usted pueda prestar especial atención. Ahora, hablemos un poquito de algunas palabras, observemos algunas palabras y vámonos a la Biblia, a Tito 1, versículo eh, 5 nuevamente y después el versículo 6, que es el que compete ahora. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos. Quiero que por favor subraye la palabra anciano, ¿verdad? Esta palabra no está hablando de un tipo de líder o de un rango ministerial. Esta palabra está hablando del título del cargo, o sea, está hablando de la función que tiene un pastor. El pastor en una iglesia local tiene diferentes funciones, hermano, pero una función que tiene es el de ser un anciano. Y la palabra griega, por favor, esta es la primera palabra que quiero que anoten, es presbúteros. Es P-R-E-S, B de burro, U, T de tomate, E-R-O-S, presbúteros. Esto es traducido como anciano y está hablando de la madurez y el carácter, experiencia, y está hablando también, hermano o hermana, está hablando de eh, la autoridad delegada de parte de Dios a aquel hombre que está a cargo del ministerio en una iglesia local. Entonces, prácticamente, hermanos, un anciano se refiere, hermanos, a aquella persona que ejerce una autoridad eh, delegada, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? También, al igual que Tito, en Timoteo va a encontrar una palabra diferente que es obispos, que esta es otra función que tiene el mismo pastor. Y la palabra obispos, hermanos, voy a dársela también, hermanos, para que usted pueda tenerla ahí, es episcopos. Se la voy a deletrear. Es E, P de papá, I de puntito, S, K de kilo, O, P de papá, O, S. Episcopos. Y significa supervisor. O sea que el pastor también es una persona que está llamada por Dios para supervisar, o sea, estar observando, hermano, cómo está trabajando, funcionando o conduciéndose la obra que es de Dios. Entonces, la palabra anciano está hablando de alguien que tiene el carácter para ejercer una autoridad delegada, pero episcopos, obispo, está hablando de aquel que está observando, mirando, cuidando, vigilando de que las cosas funcionen correctamente. Entonces, la persona principalmente encargada de corregir lo deficiente en una iglesia es el anciano, es el episcopo, el obispo, es el pastor. Y eso ahora tiene sentido porque en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque
nosotros como miembros en la iglesia local tenemos, hermanos, una función bien limitada a comparación de la que tiene un pastor, que es la persona delegada por Dios para traer corrección cuando algo no está en orden. Entonces, eso es importante porque a veces, hermanos, los miembros en la iglesia quieren tomar la función que ejerce un pastor. Y eso hay de tener especial cuidado, sobre todo si los miembros no tienen una madurez espiritual para tratar un problema, hermanos, en la iglesia local. Entonces, no estamos diciendo que ellos no pueden aconsejar o no pueden dar una opinión. Lo que estamos diciendo es que no son las personas delegadas por Dios para corregir las deficiencias directamente de la iglesia, sino que Dios entrega esa función específicamente a los pastores, ancianos, obispos que están en la iglesia local. Y se les llama pastores, hermanos, porque son las personas que alimentan las ovejas de Dios. Entonces, vamos a hablar de los requisitos para los ancianos, porque si nosotros hemos de organizarnos como iglesia, imagínense que una iglesia va a elegir un pastor o un pastor se ha retirado y ahora hay que elegir otro pastor. La pregunta es, ¿cuáles son aquellas cualificaciones que la iglesia debe de tener claras, bíblicamente hablando, de cómo debe de ser ese próximo siervo que será la persona delegada por Dios para cuidar de esa iglesia local? ¿Cómo debe de ser el carácter, verdad, de ese hombre? Cómo debe de ser su madurez. Entonces, eso es importante. Y vamos a empezar con el versículo 6 que dice, el que fuere irreprensible. Y siempre, hermanos, por muchos años, yo había leído estos pasajes bíblicos y soy completamente honesto, hermano, hay mucha confusión, hermano, con estos requisitos en la aplicación. Y es por eso que nosotros necesitamos observar las palabras. La palabra irreprensible es la palabra enencletos en el griego. Se lo voy a deletrear. A, N de nido, E de estela, N de nido, K de kilo, L, E, T, O, S. ¿Verdad? Esta palabra, hermano, está hablando de que alguien que ocupa una figura pública no debe de estar, hermano, acusado de algo legalmente, ¿verdad? Entonces, esta palabra irreprensible no significa, hermanos, que el pastor debe de ser una persona sin defectos. Porque, hermanos, en la iglesia local, hermano, los creyentes a veces demandan mucho del pastor y le dicen, pero usted es el pastor y el pastor no debe de ser así, el pastor no debe de enojarse, el pastor no debe de hacer esto, el pastor no debe de fallar en esto. Hermano, y los pastores, hermanos, también fallamos, también tenemos a veces momentos, hermanos, donde nuestro carácter, hermanos, no es guiado por el Espíritu Santo, hermanos, y a veces también puede actuar carnalmente un siervo de Dios, y eso no está en duda. Sin embargo, esta palabra irreprensible, lo que está hablando es alguien que está sin culpa o que es inocente de algo legalmente. Entonces, esto significa que un anciano, que una persona que va para anciano en una iglesia local, potencialmente debe estar en el presente libre de cualquier acusación, ya sea por miembro de la iglesia o por aquellos fuera de la iglesia. Y la razón es clara, hermanos. Y cuando Pablo le da esta orden a Tito, hermano, en esta cultura de Creta, hermanos, la mayoría de los hombres tenían un trasfondo realmente, hermano, difícil, ¿verdad? Se consideraba que ellos eran como piratas. Y a ellos, hermanos, la manera de vivir su vida era robando mercadería de los barcos. Y muchos de ellos, hermanos, eran ociosos, como dice el versículo 12, y no les gustaba trabajar, pero
querían ganarse la vida de manera ilícita y muchas de estas personas tenían ese problema, hermano, con lo que es legal. Entonces, un pastor cuando va a ocupar un cargo, hermano, en una iglesia local, en el presente, debe de estar libre, hermano, de cualquier problema legal. Es por eso que los pastores debemos de cuidarnos. A veces, hermanos, en el contexto en el cual yo vivo aquí en los Estados Unidos, ustedes saben de que uno de los temas que están más presentes aquí en los Estados Unidos es la legalización, inmigración. Y mucha gente siempre anda buscando una manera de cómo establecerse legalmente dentro del país y muchos quieren llenar requisitos que el Estado pide, que la nación pide de manera ilícita. Y a veces se acercan a uno y le dicen, pastor, mire, fíjese que cree que me puede dar una carta donde diga que yo he sido miembro suyo desde el año 2000 y fracción. Y yo sé, pastor, que yo no he sido miembro, que casi ni vengo acá, pero por favor, pastor, extiéndame esa carta, hermano. Y yo le digo, hermano, por favor, no me pida que yo haga algo que está en contra de la ley. Si usted me pide una carta de recomendación, yo voy a decir en esa carta lo que realmente ha sucedido entre usted y la relación de la iglesia. Pero yo no puedo hacer más que solamente decir la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque mentir, hermano, en un aspecto legal, hermano, es meterse en un problema legal con el Estado, con esta nación. Entonces los pastores debemos de gozar, hermanos, de una legalidad. Y por eso dice aquí que el obispo debe ser irreprensible o el anciano debe estar libre de cualquier acusación. O sea, no debe de estar en un proceso legal para que pueda libremente, hermano, ejercer su cargo, ¿verdad? Ahora tiene sentido esta palabra, porque si no entendemos esta palabra, entonces podríamos llegar a la mala interpretación de decir que el pastor, pues entonces no debe de fallar en nada, ¿verdad? Y no, hermano, los pastores también son hombres como usted y como yo, con defectos, con virtudes, con momentos buenos, con momentos malos, con actitudes que a veces, hermanos, también, hermanos, son difíciles para nosotros. Así que, por favor, vamos a tratar la manera de ver estas cualificaciones, hermanos, pero dentro del contexto establecido en esta carta de escrito. Ahora vámonos al estado civil, ¿verdad? Del que va a ser anciano, pastor, obispo de la iglesia. En el versículo 6 nuevamente dice, marido de una sola mujer. Hay diferentes interpretaciones con este pasaje. Muchos aluden, mis amados hermanos, que este pasaje está hablando de que la persona que va a ser un pastor en el pasado no debe de haber tenido ah, dos matrimonios, tres matrimonios, o no debe de ser recasado, o no debe de hacer lo siguiente, y comienzan a haber muchas cosas, hermanos, que eh, vemos nosotros hoy en día. Sin embargo, mis amados hermanos, vamos a estar viendo eh, a qué se refiere esto de marido de una sola mujer. Eh, esta frase le ha dado a la iglesia una gran dificultad, como les decía. Algunas personas interpretan que esto significa que el candidato anciano solo debe de haber estado casado con una esposa. Esto significaría que cualquiera que hubiese tenido un divorcio antes o después de la salvación sería sin excepción descalificado del servicio. Esta es una interpretación, hermanos, hoy en día de muchas personas. Sin embargo, hermanos, la estructura de tiempo presente en este pasaje sugiere que se está refiriendo a la cualidad del hombre en el sentido de ser un tipo de hombre de una sola mujer. O sea, está hablando, marido de una sola mujer, está hablando que en el presente este hombre debe de ser fiel. No dice nada sobre lo que hizo en el pasado. Está hablando de si en la actualidad
él es fiel o no a su esposa. ¿Está escuchando, hermano, hermana o hermano, lo que estoy diciendo? Debe de ser un hombre fiel a su esposa. Eh, bien, eh, vamos a ver por aquí. Eh, Según la cultura cretense, hermano, y vamos nuevamente al contexto del estudio, ¿verdad? Acuérdense cómo eran los hombres. Dice el versículo 12 que eran mentirosos, oiga, y un hombre infiel es mentiroso. Dice malas bestias, o sea, no está diciendo de que eran personas animales o bestias, no, lo que está diciendo es que así como una bestia tiene una cualidad, ¿y cuál es la característica de una bestia? Es que no tiene control de sí mismo, ¿verdad? Glotones y ociosos. Entonces, esta cultura, hermano, cretense, era totalmente legítimo para los hombres visitar prostitutas. De hecho, mis amados hermanos, cuando usted estudia la carta a los Corintios, usted se va a dar cuenta, hermanos, que la ciudad de Corinto, al igual que en otras ciudades, dentro de esta cultura que estamos hablando, hermanos, habían lugares donde habían templos donde brindaban honor a la diosa del amor, ¿verdad? En la mitología griega. Y la manera como en estos templos, hermanos, daban adoración a la diosa del amor era de que los hombres llegaban a estos templos y estos templos, dentro de estos templos habían aproximadamente 1.000 mujeres que se prostituían. Y no solamente habían mujeres, también habían hombres, hermanos, dentro de estos templos que también se prostituían. Normalmente en esta cultura, estoy hablando, hermanos, de lo que sucedía en esta cultura. Dentro de esta cultura los hombres se identificaban con el pelo largo, hermano, y eran hombres que estaban dentro de este templo, que se prostituían, y mujeres también que se prostituían dentro de este templo. Entonces los hombres venían de diferentes lugares, como eran ciudades de puertos, hermano, y Creta era una isla donde el medio de transporte principal era embarcaciones. Venían estas personas, hermano, y se iban a estos lugares a buscar personas para que se prostituían. Entonces la idea era de que las esposas eran para dar a luz y los hijos eran para dar a luz a los hijos y las amantes era para el placer personal, pero también para adorar a sus deidades. Y Pablo, por lo tanto, estaba enfatizando la designación de únicamente un hombre que viviera, hermanos, contraria a esa cultura, porque esta práctica era muy común dentro de esta cultura. Incluso cuando Pablo escribe a los Corintios, hermanos, Pablo les dice en el capítulo 5 de Primera Corintios, de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación, fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, incluso los creyentes de la iglesia de Corinto estaban también en prácticas de fornicación dentro de estos lugares donde se daba adoración a la diosa del amor. Y eso no era solo de los corintios, también era una práctica muy común de los cretenses. Entonces, para ellos era normal esto de prostituirse, era normal esto de acostarse con diferentes mujeres. De hecho, hermano, en esta cultura los hombres dejaban un hijo donde quiera, hermano. Y por eso es que no reconocían a todos los hijos legalmente como hijos, sino que solamente a ciertos varoncitos eran reconocidos legalmente porque eran muy promiscuos los hombres dentro de esta cultura. Y por eso, hermanos, que Pablo está diciéndole a Tito que el anciano debe de ser un tipo de hombre que claramente viva diferente a lo que era común dentro de esta cultura local. Y Pablo no cuestionó la asombrosa habilidad de Dios para hacer a un anciano maravilloso de alguien que había sido débil y pecaminoso. O sea, Pablo no está cuestionando el que en el pasado estos hombres hubieran tenido eh, varios pecados, hubieran fallado, hubieran fracasado en sus vidas matrimoniales. Pablo no está cuestionando eso. Dios los había perdonado, pero en el presente, hermanos, ellos tenían que gozar
de esta calidad de carácter en la cual ellos debían de ser fieles y devotos a sus esposas. Recuerdo una vez, hermano, de cómo una persona me dice, pastor, mire, fíjese que nosotros nos fuimos de la iglesia porque sucedió una situación con el pastor que teníamos nosotros, y es que el pastor siempre que abrazaba a las hermanas, las abrazaba de una manera indecorosa y era muy incómodo ver cómo él las miraba, las tocaba y no era una persona que sabía dirigirse, comportarse con las hermanas de la iglesia. Entonces, hermano, creo que Pablo está hablando prácticamente de lo mismo, ¿verdad? El siervo del Señor debe de ser fiel a su esposa, debe de saber cómo conducirse con las hermanas en la iglesia, hermano, ¿verdad? Lo otro es en el sentido familiar. El tercer requisito es que tener hijos fieles. Y nuevamente, este es otro punto también, hermanos, que es muy mal entendido hoy en día en el contexto de la iglesia local, porque, hermanos, a veces las personas más criticadas, hermanos, en la iglesia local son los hijos de los pastores. Y esa es la razón por la cual hoy en día muchos de estos jóvenes, de estos muchachos, no quieren saber nada de la iglesia. Y vemos que los papás están ahí pastoreando, pero cuando los hijos, hermanos, crecen y toman una edad de independencia, hermanos, no quieren saber nada de la iglesia porque durante todos esos años fueron las personas más dañadas por parte de la congregación. Y usted no se imagina, hermano, cómo los hijos de los pastores a veces son el centro porque los hermanos demandan más de los hijos de los pastores que de sus propios hijos. Y una de las cosas que debemos entender es que nuestros hijos son como sus hijos. Así como sus hijos fallan, también nuestros hijos van a fallar en algún momento. Pero debemos de saber a qué es lo que se refiere aquí cuando dice tener hijos fieles, ¿verdad? En el versículo 6 nuevamente de Tito 1 dice que fueran irreprensibles, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, la frase y tengan hijos creyentes puede ser legítimamente traducida como tener hijos fieles. O sea, tener hijos fieles parece encajar mejor en el contexto, teniendo en cuenta el hecho de que añadió la frase que no estén acusados de disolución. ¿Qué significa de disolución? De una vida descontroladamente salvaje ni de rebeldía. En la Biblia, hermanos, tenemos casos como el del profeta Samuel, ¿verdad? Hombres, tremendos hombres, hermanos, que dedicaron su vida para atender la vida espiritual del pueblo, pero fallaron en algo. No atendieron la vida espiritual de sus hijos. Y aquí estamos hablando de hijos, hermanos, que están todavía bajo la cobertura y el cuidado de sus padres, que son pastores, ¿verdad? No estamos hablando de hijos, hermanos, de un hijo que ya es adulto, que ya no vive con el papá y que usted no puede ser pastor porque su hijo, mire, allá está en el mundo, pero ya es un muchacho que ya no depende, ya no está viviendo en el contexto ahí con el papá, ni está bajo la cobertura del padre. Estamos hablando de hijos que todavía están bajo la autoridad de sus padres, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, hermano, no deben ser rebeldes, ¿verdad? En el caso del profeta, mis amados hermanos, sus hijos vivían en su hogar, pero parece ser que el profeta, hermano, no estaba viendo el pecado de sus hijos, no estaba viendo, hermano. Y una de las cosas que debe de tener un siervo es que debe de primero ser un buen administrador de su hogar, hermano, porque si no puede administrar su familia, ¿cómo puede administrar la iglesia? Y yo creo, hermanos, que a los primeros que debemos de ministrar nosotros es a nuestra esposa y a nuestros hijos. Así que todo pastor debe de saber, mis amados hermanos, toda persona debe de saber, hermano, la importancia, todo anciano debe de tener clara que la importancia, hermano, de ministrar la vida espiritual de su hogar es fundamental, hermano. Esa es la razón por la cual los pastores entregan su vida a atender los problemas espirituales de otros,
pero en el proceso, hermanos, descuidan a su propia familia y por eso Pablo dice, deben de tener hijos fieles, ¿verdad? Debemos de cumplir con nuestra tarea como padres, de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios desde sus inicios para que cuando ellos sean grandes, hermanos, no se aparten de esa verdad. Pablo estaba enfocado en la obediencia de los hijos hacia su padre y en su respeto, o sea, no en sí eran salvos o no. El hombre que iba a dirigir la iglesia necesitaba antes que nada ser un líder en su propia familia, independientemente de la condición espiritual de ellos. Entonces estamos hablando de que el anciano debe de ejercer un liderazgo espiritual en su familia primero. Es muy importante esto. Ahora, la salvación de nuestros hijos no está garantizada porque nosotros somos pastores. De hecho, mis amados hermanos, voy a darles algunos consejos. En Deuteronomio capítulo 6, quiero que por favor vayan a Deuteronomio capítulo 6 y vayan al versículo eh, 5, ¿verdad? Eh, Quiero que por favor alguien de los estudiantes que está aquí me diga, me responda, ¿a quién está diciendo, a quién está referido este mandamiento? ¿A todos los creyentes en forma general o específicamente a los padres, a los que son padres? Quiero que me digan a quién está dirigido específicamente esto. Bueno, el versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿verdad? Pero Israel estaba conformada por familia, ¿verdad? Y dice el versículo 5 y a las familias, ¿verdad? En especial a los padres, le dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y la repetirás a tus hijos. Entonces aquí es un trato directo con el papá y donde Dios le está diciendo a todos los que son padres, ¿sabes qué? Estas palabras primero deben estar en tu corazón, ¿verdad? Qué importante que los padres tengamos la palabra. Y muchos pastores tenemos la palabra, hermanos, pero no estamos transmitiendo la palabra a nuestros hijos. Vuelvo y repito, hermanos, ¿verdad? Estamos haciendo culto tras culto, enseñanza tras enseñanza, pero ¿dónde está nuestra esposa? ¿Estamos ministrando la vida espiritual a nuestra esposa? ¿Estamos ministrando a nuestros hijos? A veces no hay tiempo, ¿verdad? Y una de las situaciones que la familia pastoral tiene a veces que dice, mi papá está muy ocupado en la iglesia, está muy ocupado en la obra y no tiene tiempo para nosotros, ¿verdad? Los hijos más abandonados a veces son los hijos de los pastores, hermano. Y eso sucede, hermano. Y por eso es que vemos esa actitud después de los hijos cuando ya crecen hacia Dios y hacia la iglesia local. Y dice, y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál era la intención de Dios de dar este mandamiento a todos los padres, hermanos? Um, eh, ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál es la idea que Dios tiene al decirle a los padres, sabe qué? Deben de repetirle estas palabras que yo les he dado a sus hijos, estas palabras que deben de estar primero en su corazón. ¿Cuál es el propósito de transmitir la verdad de Dios al corazón de nuestros hijos? Bueno, el Salmo 78, quiero que vayan al Salmo 78. Dice el versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Salmo 78, 5. Ahora, ¿cuál era el propósito? Dice el versículo 6, para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que nacerán. Hermano, dentro del pueblo de Israel, solo la generación de Josué fue la que más conoció de Dios, hermano. Después de esa generación, hermanos, las próximas generaciones no sabían de Dios, no sabían nada de Dios, hermano, ¿verdad? Pero Dios les estaba dando este mandato, el cual erraron, el cual fallaron, hermano. Entonces, un pastor, un anciano no debe de olvidar que antes de ser un líder de la iglesia local,
debe de ser un líder en la familia que tiene. No debe de olvidar, hermano, que la primera iglesia que debe de cuidar y ministrar espiritualmente es su familia, son sus hijos. Y después dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Qué significa? Que esta enseñanza que nosotros le damos a nuestros hijos desde pequeños, nuestra esperanza es que con el tiempo termine con resultado de que ellos pongan en Dios su confianza. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros sabemos por la Biblia que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo somos salvos, ¿verdad? Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra fe está hablando de pistis o pisteo, que significa confiar en, depender en. Entonces, la enseñanza de los padres, la enseñanza bíblica de los padres debe determinar nuestro deseo es que esa enseñanza termine en que el joven ponga en Dios su confianza. Y no solo que ponga en Dios su confianza, sino que viva de una manera que concuerde a lo que ha recibido. Mire lo que dice el versículo 7, y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Entonces era claro, hermanos, que el líder que ocuparía un cargo de anciano en la iglesia local debe de ser primero un líder en su propia familia, ¿verdad? Entonces, es importante entender este concepto y me tomé el tiempo para asegurarme de que, hermanos, entendamos esto. Ahora, aún, hermanos, enseñándole la palabra del Señor a nuestros hijos, como pastores, como ancianos, no significa que nuestros hijos van a ser creyentes en el futuro. Nosotros esperamos y confiamos que la enseñanza que les hemos transmitido desde pequeños termine en manos en que ellos pongan en Dios su confianza para salvación. Sin embargo, no puedes asegurar que tus hijos serán salvos, pero puedes asegurarte de que no sean salvajes e incontrolables mientras vivan bajo tu techo. O sea, yo soy el pastor de una iglesia, pero soy líder también de mi familia y mientras estén en mi hogar, bajo mi cuidado, hermanos, todo hijo debe de someterse a las reglas de casa, ¿verdad? Y no que sean rebeldes, incontrolables y que están viviendo bajo el mismo techo. Y entonces, y la iglesia viendo, hermano, los hechos inicuos, como miraban los hechos inicuos de los hijos del profeta Samuel, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, la primera y principal responsabilidad de cualquier anciano es su familia. Si él está fallando en esa función, no califica como anciano, hermano, ¿verdad? Es muy importante. La otra um, cualidad o cualificación es capaz de supervisar. Eso está en el versículo 7, ¿verdad? Vamos al versículo 7 de Tito 1. Dice, porque es necesario que el obispo, ¿se acuerdan la palabra para obispo? Episcopo, que significa supervisor, ¿verdad? Vigilar, cuidar a la congregación. Entonces, por un lado, un pastor debe de estar predicando la verdad, pero por otro lado, debe de estar cuidando, hermanos, de la obra de Dios. Y eso es importante, es parte de las funciones de un pastor. Entonces, la palabra obispo a veces se traduce como sobrevedor. Obispo o sobrevedores son palabras diferentes en español, pero en griego son la misma palabra episcopo, que significa alguien que vigila, protege y guía. Y en el contexto de Tito, hermanos, la principal área que debe de estar vigilando un pastor, hermano, es el asunto del peligro de los falsos maestros, ¿verdad? Los falsos maestros ya existían en ese tiempo y así como se predicaba la verdad, también había gente, hermanos, que estaba predicando la mentira y ellos debían vigilar, estar pendientes de que, hermano, esto no sucediera en la iglesia local. Eh, Punto A, como ya se mencionó, obispo o sobreedores, episcopos, en este versículo se refiere al mismo oficio que los ancianos presbíteros en el versículo 5. Entonces los términos son intercambiables como se ve en Hechos 20, 17, 28 y Primera de Pedro 5, 1 al 2. Usted puede leer estos pasajes, hermano, con más detenimiento posteriormente.
Los ancianos proporcionan la supervisión de una iglesia local al cuidar, proteger, dirigir y equipar los creyentes. O sea, ¿y cómo usted puede, hermano, supervisar una iglesia? ¿Cómo usted puede garantizar que una iglesia, hermano, va a funcionar bien? Solo si usted como pastor entiende la necesidad de equipar a los creyentes. Em, Creo que Efesios nos enseña que Dios ha puesto en el capítulo 4 de Efesios, viene a mi mente este pasaje, el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un anciano debe estar cuidando, hermanos, que los creyentes estén siendo bien alimentados, estén siendo equipados, estén siendo bien dirigidos, y que no corran peligro, hermano, de estar expuestos a la enseñanza de los falsos maestros. Y eso es bien, bien importante. Ya leímos Efesios 4:11, hermanos, ¿verdad? Que eso es muy importante. También vamos a ver Hechos, quiero ver si este versículo está correcto, pero Hechos 20, hermanos, 28 al 31. Dice el versículo 28. Por tanto, mirad, dice, por vosotros. Primero, por vosotros, ¿verdad? Y después dice, y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores, o sea, obispos, para alimentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice, hermano, yo creo que ustedes entienden que la tarea principal de un pastor no es hacer la limpieza de la iglesia, no es organizar los conciertos, no es hacer la venta de comida. Hermano, la tarea principal delegada por Dios a un pastor es apacentar la grey. Hermano, dirigir al pueblo, equipar a los creyentes, alimentarlos con la sana doctrina. Por eso es importante que yo dije al principio, si usted es miembro de una iglesia, si usted es líder, si usted es pastor, todos, hermanos, este tema nos compete a todos, porque debemos de saber cómo funciona una iglesia. Y es importante que si yo soy miembro, sepa de que yo debo de colaborar para que el pastor en mi iglesia local esté constantemente siendo preparado en la verdad, porque es la manera como él va a poder alimentar también correctamente a la iglesia local con la sana doctrina. Cuando yo trabajo para el bienestar del ministerio de la palabra en la iglesia local, hermano, eso también viene a repercutir en un beneficio para la iglesia local. Y a veces, hermanos, los miembros en la iglesia quieren que los pastores sean la orquesta, o sea, que ellos hagan todo. Pero usted es el pastor, usted hágalo. No, hermano, hay tareas bien específicas, hermano. Y tenemos tareas de cuidar no solo el local, sino la gente, protegerla, dirigirla y sobre todo, hermano, equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Y eso se hace a través de la sana doctrina. Y eso es importante, legalmente íntegro, ¿verdad? ¿Dónde está este versículo? En el versículo 7 dice, ¿dónde está esta palabra en el versículo 7? Dice, ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible? La idea aquí es que en el presente no hayan cargos legales contra el anciano potencial. Esto refuerza el alto estándar para esta posición de liderazgo. Y después dice el versículo 7, parte C, un buen administrador, porque es necesario que el obispo sea irreprensible y después dice, como administrador de Dios. Hemos visto tantos casos, hermanos, en que salen en las noticias, el pastor acusado por tal cosa, ¿verdad? Hermano, los pastores somos administradores, no dueños. Y por eso la administración es un concepto bíblico importante en el contexto de la iglesia local.
hablando de los administradores, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 4 de la primera carta, en el versículo 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto tiene que ver con transparencia, hermano, ¿verdad? El que va a ser anciano de la iglesia no debe de tomar la iglesia como su empresa, ¿verdad? Como su negocio. No, hermano. Debe de ser transparente, hermano. Una de las cosas que yo personalmente, hermano, como pastor en la iglesia local que yo estoy ministrando, tengo, es que sobre todo en el área de las finanzas, hermano, yo trato la manera de que la forma como se administran las finanzas sean totalmente transparentes, al punto de que, hermano, yo estoy informado de todo, pero no estoy solo. ¿Qué significa, hermano? Yo tengo un equipo que se encarga de la contabilidad y adicionalmente tenemos, hermanos, una empresa que se encarga también de establecer los estados financieros, que es una empresa lejos de la iglesia local, porque ¿por qué hago esto? Porque si alguna persona me dice, pastor, mire usted y se ha puesto de acuerdo con los hermanos y esto y lo otro, y han sacado esto, aquí y lo otro, nadie me puede acusar de que nos hemos puesto de acuerdo con una empresa contable para hacer algo, hermano, porque la empresa contable está fuera del contexto de la iglesia y funcionan como auditores, hermano. Y eso trae más respaldo en el contexto de la iglesia local. Entonces, estoy poniendo un ejemplo de cómo hacemos las cosas nosotros aquí en Estados Unidos. No, esto no es un mandamiento de cómo tienen que hacer ustedes, pero lo que estoy diciendo es que en una iglesia, hermano, debe de haber una buena administración de los recursos, ¿verdad? Una buena administración de la iglesia local, de los recursos de la iglesia. Recuerden que todos los recursos que están ahí, hermano, es para el desarrollo de los creyentes, es para el desarrollo del ministerio de la palabra, es para el desarrollo de la transmisión del evangelio a nuestra comunidad. Y si en algo debemos ser buenos administradores, es en los recursos que Dios nos da. Entonces la iglesia es una administración, no una posesión. Dios es el dueño de la iglesia. Yo solamente soy el administrador de aquel que es verdaderamente el dueño. Entonces, hermano, mucho cuidado si hay una persona que va para pastor, pero tiene el poder económico, hermano, y no quiere soltar, hermanos, ese poder, quiere tener todo el control. Mucho cuidado con esto porque esto no es sano. No, hermano. No. La iglesia no es la empresa del hermano tal o de la hermana tal. A veces hay situaciones donde en las iglesias, hermano, quien toma las decisiones, hermano, no es el pastor, sino que es la hermana que más diezmos dio, ¿verdad? Y esa hermana es la que dice, pastor, tú te quedas y si no me gusta, te vas, ¿verdad? O sea, a veces quien tiene el poder ahí en la iglesia local es el que es al apoderado económicamente. Y eso no debe de ser así, hermano. Todos los recursos de la iglesia deben de estar a nombre de la iglesia y debe de haber un comité específico, hermanos, para garantizar la transparencia legal, hermano, de cada recurso que se está administrando en la iglesia local. Entonces, la iglesia no es una posesión de una persona, es el dueño es Dios y nosotros somos los administradores de esta obra. Vemos en la palabra que originalmente Dios entregó la administración de la iglesia a los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 6, verdad? Se cree, hermanos, que para Hechos 6, recuérdense que en el aposento alto, en la predicación, en la primera predicación de Pedro, fueron como 3.000 personas que creyeron. Y muchos eruditos dicen que para Hechos 6 ya la iglesia había crecido aproximadamente a 20.000 personas. Y una de las cosas que se acostumbraban en la iglesia primitiva era de que la gente vendía sus propiedades y el dinero lo llevaban a los apóstoles y los apóstoles eran encargados de distribuir ese dinero en las necesidades diarias de los menesterosos y de las viudas. Así que la administración, hermanos, en el contexto de la iglesia primitiva la ejercían los apóstoles, pero a medida que el tiempo avanzó,
el don expiró y la administración de la iglesia pasó ahora a los ancianos. Y podemos ver esta progresión en la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Apóstoles solamente, Hechos 6 al 7 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, ¿no? Entonces aquí vemos, hermanos, que la administración en la iglesia primitiva originalmente, en el inicio estaba a, a cargo de los apóstoles y después, con el tiempo, pasa a los ancianos. ¿Verdad? En Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y a los apóstoles. Y dice después, y ancianos para tratar esta cuestión. Entonces aquí en Hechos estamos viendo una progresión donde estamos viendo que la administración ahora está pasando a los ancianos, de los apóstoles a los ancianos. ¿Por qué? Porque ya se estaban estableciendo ancianos en las iglesias locales. Y en Hechos 21, 17, 18 y ahora vemos solamente la palabra ancianos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaron reunidos todos los ancianos. ¿Ven cómo fue la progresión de apóstoles a ancianos? Entonces la administración de la iglesia no pertenece al cuerpo de la iglesia a través de un sistema democrático de votación y política, ¿verdad? Esto significa que el gobierno local de la iglesia no debe de ser, hermanos, un gobierno donde toda la gente, tradicionalmente lo que vemos es que en las iglesias dicen, vamos a hacer una votación, hermano, y vamos a hacerle una evaluación al pastor y vamos a decidir si el pastor lo contratamos otros 4 años o 2 años más y si sigue administrando nuestra iglesia por 2 años o 4 años más. No, hermano, eso no es así. La administración de la iglesia no pertenece a una junta de diáconos, porque a veces vemos, hermanos, que los que la autoridad en las iglesias son los diáconos, hermanos, y los diáconos tienen todo la disposición de sacar a ese hombre, lo sacan, hermano, ¿verdad? Tampoco un consejo directivo, hermano, o una denominación, un solo pastor o un obispo regional, cardenal o papa. No, hermano. En la iglesia primitiva, hermano, y por lo que vemos, hermanos, en nuestro estudio, vamos a ver lo que es la pluralidad de ancianos. Entonces, el gobierno local de la iglesia debe de estar establecido por una pluralidad de ancianos, hermanos. Entendiendo, hermanos, de que cuando una iglesia inicia, hermanos, no puede tener más de un pastor porque está iniciando. Para, para poder llegar a elegir una persona como anciano, hermano, tiene que haber un tiempo, tiene que haber desarrollo, tiene que haber enseñanza bíblica, tiene que haber todo un proceso. Pero con el tiempo, a medida la iglesia va creciendo, hermano, se van estableciendo ancianos en la iglesia local y el gobierno está establecido por una pluralidad de ancianos. En mi caso, les voy a poner un ejemplo. Nosotros como tenemos poco tiempo de estar establecidos como iglesia, solamente tenemos 2 diáconos y mi persona que es el pastor. Entonces, ahorita la administración está en este cuerpo oficial, pero adicionalmente tengo un comité de finanzas, hermanos, que se encarga de dar transparencia. Entonces, pero la administración oficial ahorita, en este momento, está por el pastor y los diáconos. Pero en el futuro, si Dios no ha venido todavía, y ya Dios haya desarrollado más creyentes, hermanos, con carácter, con estos requisitos, estas cualificaciones. Nuestra esperanza es, hermanos, que hayan más hombres designados para que haya una pluralidad de ancianos en la iglesia. Y aunque sabemos que dentro de esa pluralidad va a haber también un pastor maestro que va a dirigir a todo ese cuerpo de ancianos, ¿verdad? De la iglesia local. Entonces, así es como funciona, ¿verdad? No es un obispo regional, no es un cardenal o un papa, como muchas iglesias tienen, ¿verdad? Que la autoridad final de la iglesia es el obispo, ¿verdad? Y el obispo tiene a cargo 50 iglesias y ese obispo no sabe nada del contexto de la iglesia y de repente viene el obispo y dice, vamos a quitar a este pastor
y les vamos a mandar a otro. Y les envían a otro que no conoce la iglesia, no conoce la historia de la iglesia, no conoce a los hermanos, no entiende el trasfondo, no conoce los problemas que esa iglesia ha tenido. Y la iglesia, mire, empieza con esta persona a conocerse, hermano. Y al cabo de 7 meses se acabó la luna de miel y comienzan los problemas, hermano. Porque entonces comienzan a darse cuenta de todas las cosas malas que tiene la obra. Entonces, este es un problema, hermano, ¿verdad? La iglesia no funciona así. La cabeza es Cristo, después está el anciano, después están los diáconos y después están los creyentes, ¿verdad? Así es como está estructurada la iglesia local. Entonces los ancianos son administradores de Dios. Recuerde esta palabra, administradores, no los dueños, ¿verdad? Administradores de Dios bíblicamente ordenados, a quienes se les ha confiado el manejo y los asuntos de su cuerpo en las muchas iglesias locales. Entonces los ancianos, por lo tanto, son simplemente pastores del rebaño, ¿verdad? Nuestra función es alimentar a la iglesia. Quiero que vayan, por favor, a 1 Timoteo, ¿verdad? Y busquen, hermanos, el capítulo 3 versículo 14 al 15. 3 14 al 15. Dice, esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Oiga, la iglesia de Dios, viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cómo Pablo le dice a Tito? Te escribo esto para que sepas cómo debes de conducirte. No olvides que es la casa de Dios, es la iglesia de Dios. Nosotros no somos los dueños. Hermanos, no nos metamos en problemas, ¿verdad? El dueño es Jesucristo y no pretendamos nosotros ocupar una función que no nos compete. Somos simplemente, hermanos, los que llevamos el alimento, los que supervisamos, vigilamos la iglesia, los que ejercemos una autoridad delegada, somos los administradores, pero no los dueños, ¿verdad? Una vez me preguntaron qué tan amplia es su autoridad pastoral y yo le dije, yo no tengo ninguna autoridad, yo tengo una autoridad delegada, pero yo como persona no tengo ninguna autoridad, yo solamente tengo una autoridad delegada, hermano. Tengo una función específica dada por Dios. Entonces, esto me ayuda, hermanos, a recordar que toda decisión que se tome debe de ser a la manera de Dios y a la forma de Dios. La otra cualificación está en el versículo 7. Dice, parte de, porque es necesario que el obispo sea no soberbio, ¿verdad? Esto es algo del carácter, ¿verdad? Esto es una eliminación rápida para algunos candidatos potenciales. Mire, a veces hay personas que teológicamente son preparadas, hermanos. Si usted les pregunta de un tema, se saben, mi hermano, todos los temas. Tienen hermanos, son una biblioteca humana, por decirlo así. No digital, una biblioteca humana, hermano. Tienen conocimiento bárbaro, pero ¿sabe que no tienen? Carácter. Eh, son soberbios. En el griego la palabra soberbio habla de alguien que es arrogante. Y no hay nada más dañino para una obra que un pastor orgulloso, que un pastor arrogante. Una persona arrogante, hermano, nunca se equivoca. Todos se equivocan, todos tienen defectos, pero yo no. Esta es una persona que hace lo suyo sin pensar en los demás. O sea, no le importa la opinión de los demás, no le importa las demás personas, lo que importa es lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo quiero, ¿verdad? Y aquí yo soy el pastor y aquí quien manda soy yo, ¿verdad? Y esto, hermano, es realmente un riesgo enorme, hermano, para el desarrollo de una iglesia. Tener un pastor, hermano, arrogante es difícil, hermano. Entonces, yo creo que por eso necesitamos pastores con el entendimiento de la gracia, porque sabe qué es lo que hace la gracia, hermano. Nos da un concepto de sí mismo correcto a compararnos con Dios, hermano. Nosotros no somos nada, nosotros somos insignificantes, hermano. Comparándonos con Dios, hermano, nosotros no somos merecedores, hermano, de nada.
Aquí es lo importante, la final autoridad de la verdad de Dios, hermano. Así que los pastores debemos de gozar de humildad, hermano. Y humildad no es como tú te vistas. Humildad es, hermano, no ser arrogante, hermano. ¿Verdad? Es bien importante eso. Después el versículo 6 dice que es necesario que el obispo eh, sea no iracundo, ¿verdad? O sea, es de buen carácter. Un anciano debe de ser paciente, hermano. Mire, tratar con la gente es difícil, hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo. Eh, a veces los creyentes, hermano, se requiere mucha paciencia con ellos. A veces quisiéramos que los creyentes crecieran espiritualmente. Y usted insiste, les habla, les predica. Hermano, a veces uno como pastor, hermano, pasa una semana entera preparándose para llegar al domingo y darles la palabra a los creyentes. ¿Y sabe qué es lo que sucede, hermano? Los creyentes ni llegan. Y cuando les pregunta, ¿por qué no vino, hermano? Son tan sinceros, pero tan sinceros que le dicen, es que me dormí. No quise ir, pastor. No quise, estaba cansado y no quise ir. O sea, son tan sinceros, pero tan sinceramente equivocados, hermano. ¿Verdad? Y se requiere mucha paciencia, porque un pastor, hermano, una de las cosas que debe de cuidar un pastor es su corazón. Porque en la iglesia, hermano, suceden tantas cosas donde la gente demanda tanto de los pastores, pero ellos no son responsables, pero ellos, hermanos, no quieren responder a la gracia de Dios, hermano. Y a veces, hermanos, no valoran, no aprecian la obra y mucho menos el ministerio pastoral. Y entonces, cuando un pastor mira todo esto, hermano, ¿verdad? Puede ser provocado fácilmente a la ira, hermano. Y comenzar a ver a los hermanos, hermanos, con ira, con enojo, y cuando un pastor mira a los hermanos con ira y con enojo, hermano, créanme, hermano, que sus predicaciones, hermano, no van a ser de edificación. Porque entonces lo que va a transmitir desde el púlpito va a ser su ira, va a ser su enojo y no la sana doctrina. Entonces, para confrontar los problemas, porque Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. Tito no debía de confrontar las deficiencias de la iglesia con ira, con su carácter arrogante, no. Eh, Tito tenía que hacerlo, confrontar estos problemas con la sana doctrina. Esto debe, hermanos, ser claro. Entonces, alguien que es provocado fácilmente la ira no está calificado. Esto no debe de confundirse con cobardía o incapacidad para confrontar los problemas, hermano. No, hermano. Mira, una de las cosas que yo hago, los pastores sabemos cuáles son las deficiencias de la iglesia local. Y a veces cuando usted está predicando la palabra, estoy hablando de enseñar la palabra tal y como está, hermanos, hay miembros que no entienden lo que sucede. Usted sabe que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí o no? Y a veces los miembros cuando escuchan una enseñanza dicen, el pastor por mí lo dijo. Cuando los miembros dicen eso, yo le digo, sí, hermano, por usted lo dice. Porque ¿para quién es la palabra? Es para los hermanos. Pero cuando hablamos la palabra, ¿quiénes son los que conocemos cuáles son las cosas que deben de ser corregidas? Los pastores. ¿Cómo debemos tratarlas? Con la sana doctrina, pero debemos de tener el cuidado de no hacerlo con ira, con nuestro carácter, sino confrontar a los creyentes con la palabra, que ellos se confronten con la palabra y no con nosotros. Entonces debemos de ser solamente los sirvientes que lleven la palabra. Y para eso se requiere valentía, porque una de las cosas que no le gusta hacer a un pastor es confrontar las deficiencias, ¿verdad? Y eso estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. Ahí había un problema, hermano, de fornicación, ¿verdad? Y la iglesia estaba, miren, calladita, solo permisiva. Y cuando hay deficiencia, hermano, debemos ser valientes para predicar toda la verdad, no ciertas cosas. Aunque eso incluya también confrontar las deficiencias, pero confrontémoslas no con ira, no con enojo, no con arrogancia, sino con la sana doctrina. El anciano debe de ser moderado. ¿Qué significa esto? Versículo 7, parte F, dice, porque es necesario que el obispo sea no dado al vino. La frase en griego para no dado al vino es una palabra compuesta que literalmente significa no cercano al vino.
O sea que una persona adicta al alcohol o a las drogas no debe de ser elegida para dirigir al pueblo de Dios. Usted sabe que cuando una persona, hermano, tiene problemas de alcoholismo o de drogadicción, el alcohol o la droga toma control de esa persona. Imagínese cómo puede una persona que está controlada por el alcohol y por la droga administrar la iglesia. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Entonces la pregunta que surge ahora, bueno, entonces cuando Pablo dice esto, que los obispos no sean dados al vino, porque Pablo le dijo a Timoteo que no bebiera agua, sino que bebiera vino, ¿verdad? Pues no, sabemos, mis amados hermanos, que en ese tiempo no había un sistema potable salubre como el que tenemos ahora. El agua era más perjudicial que el vino. Y por eso la gente, para tratar los problemas estomacales, hermano, bebía vino, pero no debían abusar de beber vino. Y por eso Pablo le recomienda a Timoteo tomar vino a causa, le dice, de tus problemas estomacales, ¿verdad? Pero si usted es una persona que ha tenido un trasfondo, hermano, ¿verdad? De adicción, hermano, nunca le voy a recomendar de que usted se trate con vino el problema estomacal. Creo que ahora tenemos otros medios para tratar estos problemas. Tenemos agua purificada, tenemos pastillas, tenemos diferentes cosas, medicamentos que usted puede utilizar. Pero, en fin, el punto aquí es que una persona que está ocupando el cargo de anciano en el liceo local no debe de ser adicto. Y estoy hablando a cualquier tipo de adicción, hermano. Eso significa que no tiene control sobre lo que ingiere, ¿verdad? El versículo 7 también dice que el obispo no sea pendenciero, o sea que debe de ser manso. Pendenciero es una palabra poco común en español, pero significa alguien que es violento o explosivo. En El Salvador, perdonen los hermanos si voy a decir algo que no es bueno en su cultura, en El Salvador le decimos a este tipo de gente mecha corta, ¿verdad? Gente que es explosiva, que con un poquito y explotan, hermano, con el carácter. Alguien que está buscando una pelea es alguien apresurado para discutir, no es adecuado para pastorear, hermano. Alguien que es un pleitista no es adecuado para pastorear, hermano. Digo esto, mis amados hermanos, porque hermano, Dios no nos ha mandado a discutir con la gente, hermano. Y un pastor siempre que va a tratar con la iglesia debe de tratar con las personas a través de la palabra, hermano. ¿Verdad? No tener esta situación de ser pendenciero, hermano, ¿verdad? A veces vemos en Facebook, en las redes sociales, videos, hermano, donde la gente peleando y el pastor peleando y agarrándose a golpes, hermano. No, hermano, no, hay que mantener, hermano, ¿verdad? Siempre una buena actitud, ¿verdad? No codicioso, bueno, porque es necesario que el obispo sea no codicioso, dice, de ganancias deshonestas. Ustedes saben, hermanos, que Jesús fue uno de los que cuando vio el templo en Jerusalén, ¿qué fue lo que dijo Jesús de cómo habían convertido su casa? Dice que la casa de Dios la habían convertido en una cueva de ladrones. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué es lo que estaban haciendo? Miren lo que estaba haciendo esta gente. Dentro de los rituales del templo, hermanos, utilizaban corderos para los sacrificios, palomas para los sacrificios, aves pues para los sacrificios. ¿Y sabe qué pasaba, hermano? Venían estas personas, ¿verdad? Iban donde los pastores, ¿verdad? Y le decían, mire, estos animales no están buenos para los sacrificios. Le agarraban los animales a la gente, pero después venían con esos mismos animales que decomisaban y los ponían a la venta en el templo como animales perfectos, hermano, y hacían trueque y hacían desfalco, hacían, hermanos, cosas. Y el Señor sabía lo que estaban haciendo, hermano. Estaban así ganando dinero indecentemente, ¿verdad? Entonces, a veces, hermano, ¿verdad? Los pastores dicen, hermanos, vamos a poner un negocio aquí, hermano, ¿verdad? Y vamos a tener un negocio y así vamos a generar dinero para la iglesia, hermano. Mucho cuidado, hermano. La iglesia no debe de ser un centro comercial, la iglesia no debe de ser un mercado, la iglesia no debe de ser, hermano, tengan mucho cuidado. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son las personas.
y debemos, hermanos, enfocarnos en el punto principal, hermano. No estamos como iglesia para ser los más ricos y los magnates de aquí, hermano. ¿Verdad? No debe enfocarse en el dinero, la membresía de la iglesia. Debe de ser, pero debe de ser una iglesia que paga sus impuestos y pagar sus deudas. Eso sí, hermano. Entonces, el líder también debe de ser una persona que no sea amante del dinero, pero sí una persona responsable en pagar sus impuestos y deudas, hermano. Pero hay personas, hermanos, que hacen el dinero de manera ilícita y en lugar de tener un pastor, tienen un narco, tienen una persona que gana el dinero de manera ilícita y hay que tener mucho cuidado con esto. Es amable. Tito 1:8 dice, sino hospedador, ¿verdad? Habiendo terminado una lista de rasgos negativos que el anciano debe de exhibir, Pablo pasó ahora a hablar sobre lo que un anciano debería ser, ¿verdad? Ya dijo lo que no debe de ser un anciano, ahora dice lo que sí debe de ser. ¿Y por qué es tan importante estas cualificaciones en el anciano? ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo habla a Timoteo? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, pero también mi conducta. Entonces, hermano, los miembros en la iglesia local no solo van a seguir lo que tú enseñas, también van a hacer lo que tú haces. Y por eso es importante, hermano, que la doctrina también llegue a ser una forma de vida en aquel que Dios ha llamado para ser el ministro de esa iglesia local. Entonces Pablo ahora ya dijo lo que no debe de ser un líder, un anciano, y ahora va a hablar de lo que sí debe de ser. Y lo primero es un hospedador, una palabra compuesta que combina el amor por el extranjero, ¿verdad? O sea, en otras palabras, da fácilmente el anciano la bienvenida a los invitados. A veces, mis amados hermanos, hay congregaciones donde los pastores son inalcanzables con la gente, ¿verdad? Y hay que hacer un appointment, hermano, porque son inalcanzables. Entonces, los pastores, hay congregaciones donde los pastores, hermanos, llegan en una limusina, llegan con guardaespaldas, hermanos, y solamente entran a la hora de predicar, terminan de predicar y se van y dejaron ahí a la gente. No, hermano. Mire, una de las cosas que no debemos olvidar, que los pastores debemos no olvidar que seguimos siendo ovejas y debemos oler a las ovejas. ¿Qué significa eso? Mire, vamos a leer Primera de Pedro 4:9. Vamos a ver. Primera de Pedro 4:9. Dice, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Les voy a hablar personalmente, hermano. No es bueno a veces, hermano, a uno divulgar lo referente a su persona, pero personalmente yo he entendido y he podido comprobar que las mejores enseñanzas las he dado alrededor de una mesa en mi casa, ¿verdad? Eh, a mí, toda la iglesia, hermano, mi iglesia, hermano, conoce el comedor de nuestra casa. Hermano, yo me complazco, hermano, en invitar a los hermanos, en darles la bienvenida. ¿Sabe por qué? Porque el discipulado bíblico no solo es sentar a las personas en un salón y darles una clase. El discipulado también tiene que ver con compartir relaciones, o sea, compartir vida, ¿verdad? Entonces, si vamos a discipular en la iglesia, necesitamos ser hospedadores. Y cuando el pastor es hospitalario, hermano, le gusta estar con la gente, compartir con la gente aprende también. A veces nos preguntamos, ¿y por qué la gente no comparte, hermano? A veces el pastor está orando para despedir del servicio a la gente y hay hermanos que a media oración o a iniciar la oración y esos hermanos ya van por 4 cuadras afuera de la iglesia y no saludaron a nadie, no dijeron hola, no dijeron buenos días, no dijeron nada, hermano. ¿Verdad? Pero ¿por qué son así? Bueno, porque a veces, hermano, no son hospitalarios. ¿Por qué no son hospitalarios? Porque también, además, a veces los líderes no son hospitalarios, hermano. Llegan solo los que van. Hermano, es bueno estar con la gente, relacionándose con la persona, sobre todo con los invitados. Otra, otra cualificación debe de ser amoroso. Dice, amoroso y qué? Dice, amante de lo bueno. En el griego, esta es una palabra compuesta que combina el amor y lo bueno.
O sea, debe de preferir siempre lo bueno. El candidato a ser anciano debe amar las cosas buenas. Esto estaría en contraste con la persona que ama el mundo y sus atracciones viles. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Hermano, yo siempre he dicho que yo prefiero 1000 veces estar con la obra de Cristo, hermano, que en los negocios de la vida, hermano. Y usted, la Biblia dice, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, hermano. Y a veces hay ministros, hermanos, que no pueden atender la obra porque están atendiendo a lo que tiene que ver con su riqueza. Y mi prioridad debe de ser la obra del Señor. Si yo soy un ministro, mi prioridad tiene que ser la obra. Y eso yo lo he entendido. Fíjense que yo aquí en Estados Unidos, hermanos, trabajamos secularmente. Aparte de trabajar como pastor, trabajamos secularmente porque la iglesia todavía no tiene la capacidad para sostener totalmente a un pastor. Entonces nos vemos en la necesidad de trabajar. Pero una de las cosas que yo le dije al Señor fue lo siguiente: Señor, yo voy a trabajar para sostener a mi familia porque antes de pastor soy también papá, soy esposo y tú me has mandado a proveer para mi familia. Entonces yo le digo, Señor, yo voy a trabajar, pero yo necesito que me ayudes a tener un trabajo que me permita que tu obra sea la prioridad y no mi trabajo. Entonces usted, hermano, debe de saber que si usted va a ser un anciano, si usted es un anciano de la iglesia local, su prioridad tiene que ser la obra, ¿verdad? Entonces es muy importante la obra de Cristo. Esto estaría en contraste con las personas que aman al mundo, hermano. Usted no puede amar al mundo, o sea, o va a servir a Dios o va a servir a, a sus propios intereses. Y eso es importante, que un pastor no ponga los intereses materiales primero antes que los espirituales. Un pastor debe de ser, o un anciano debe ser discreto. Esto es importante, hermano. Sabemos que los ancianos o los pastores gozamos de un grado de confianza por parte de los miembros. Ellos se acercan a nosotros, nos piden consejos, nos cuentan a veces cosas personales que suceden con ellos y nosotros debemos ser discretos, hermano. El candidato anciano debe vivir sabiamente, hermano. En griego, sobrio significa que su juicio debe ser cabal, lo opuesto a lo irracional. O sea, que es una persona estable, no imprudente, sino una persona que muestra preocupación y consideración por el futuro. Es discreto, eso significa la palabra sobrio, ¿verdad? Eh, eh, Prudente, hermano. A veces hay pastores que en la predicación, hermanos, contaron todo el problema personal de la familia tal, ¿verdad? Lo sabe el pastor, lo sabe toda la iglesia. No, hermano, tenga mucho cuidado, sea discreto, no sea irracional, no sea imprudente. Un pastor debe de ser prudente, hermano. Un pastor debe saber cuándo hablar y cuándo callar, cómo hablar y cómo no hablar. Es noble. Esto tiene que ver con la palabra justo. Esto describe a alguien que es honesto en la forma en que maneja sus asuntos personales. A veces hay miembros, hermano, que se acercan con una propuesta, hermano. Y yo les he dicho a los miembros, hermano, mire, si usted se va a acercar a mí y me va a pedir que haga algo que es deshonesto, mejor ni me lo diga. Si usted quiere mi ayuda, que sea para algo que es legal y que sea honesto, pero no con algo que sea deshonesto, ¿verdad? Un anciano no necesita ser imparcial cuando se trata de todos los creyentes, especialmente, perdón, un anciano necesita, dice, ser imparcial cuando se trata de todos los creyentes, especialmente cuando se trata de personas que no están relacionadas a él por sangre. Entonces debe de ser honesto. ¿Qué significa esto? Bueno, si actúo de esta manera con la iglesia, también debo actuar de la misma manera con mi familia, ¿verdad? Si demando esto a los hermanos, también debo demandar esto en mi familia. No debo de ser imparcial, ¿verdad? Debe de ser honesto, no tratar a unos de una manera y a otros no. Un caso de deshonestidad era Pedro, hermano. ¿Verdad? Cuando se trataba de comida estaba con los gentiles, pero cuando venían los judíos, ¿qué hacía Pedrito? Los rechazaba y los dejaba ahí aparte para estar con los judíos, para que no tener problemas con ellos. Eso era no ser honesto, hermano.
¿verdad? No trataba a las personas por igual, no era justo en el trato con los demás. Hermano, en la obra del Señor, el anciano no debe de tener preferidos, ¿verdad? De todos, hermano. Desde el más humilde hasta el más elegante, hermano. Debemos tratarlos dignamente. Y después, hermano, debe de ser reverente. Eso tiene que ver con la palabra santo. Eh, Esta palabra santo significa dedicado, devoto, sagrado o puro. O sea que un anciano debe buscar agradar a Dios como una prioridad personal. Debe ser dedicado, devoto, hermano. Ya, o sea, debe de gozar de una piedad verdadera, no falsa piedad, hermano. Una de las cosas que debe de ver un pastor es su caminar diario con Dios, hermano. Es importante, hermano, nuestra comunión con Dios es importante, hermano, para poder hacer la obra que Él nos ha mandado, hermano. Si nosotros nos desconectamos de nuestra comunión con Dios, hermano, si nuestra relación con Dios no está bien, nuestra relación con los hermanos tampoco va a estar bien. Debe de ser disciplinado. Oh, esto significa dueño de sí mismo. Debe tener orden, control. Esto no está hablando de un hombre que mediante el esfuerzo devastador y la determinación absoluta aprende a dominarse a sí mismo. Está hablando de un hombre que controla sus emociones y apetitos a través del poder del Espíritu Santo. Gálatas habla del fruto del Espíritu, pero también habla de las obras de la carne. Cuando los creyentes somos carnales, hermano, no tenemos control, hermano. Estamos mostrando que no hay control. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo, hermano, guíe con su dirección, hermano, nuestra vida, entonces comenzamos a llevar fruto, hermano, ¿verdad? Y el Espíritu Santo toma control de nuestras emociones, ¿verdad? No debemos vuelvo y repito, volvemos al punto, la vida de la comunión con Dios es bien importante en un siervo. Doctrinal, dice el versículo 9, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. ¿Qué significa esto, retenedor? Significa aferrarse sin la intención de soltarse. Mire, un anciano, una persona que va a ocupar ese cargo, hermano, de administrador de la iglesia, sí o sí, hermano, debe amar estar en contacto con la palabra. En el Salmo 1, a mí me agrada este salmo y lo hemos hasta cantado, hermano, pero en el Salmo 1 yo puedo ver algo bien importante, hermano. Yo espero que usted se esté gozando con esta enseñanza. Mira el Salmo 1, en el versículo 1, cuál era la actitud del salmista con la palabra. Dice el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, para el salmista, la palabra, que en ese tiempo era la ley, hermano, era algo delicioso. ¿Cómo miran muchos pastores el asunto de la palabra? Mira, hay pastores que dicen, ahí me entrega ese librito para leerlo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No quieren pagar el precio, no quieren sentarse a estudiar la palabra. Quieren el título, quieren el diploma, pero no quieren sentarse, hermano, a deleitarse en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces un pastor, vienen pastores, ¿verdad? Es fácil, hermano, agarrar un sermón del internet, ¿verdad? Predicar por 15 minutos y hablar cualquier cosa. Pero alguien, hermano, dedicado, va a observar la palabra, se va a deleitar en la palabra, va a hacer una correcta observación, aplicación de la palabra, va a hacer una exégesis de la palabra, hermano. La palabra va a ser el centro, hermano, la palabra va a ser lo que él considera más delicioso. Dice el salmista que él meditaba en la ley de Jehová día y noche. ¿Y cuál era el resultado? Ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dar fruto a su tiempo, hojas que no caen y que todo lo que hace va a prosperar.
¿Qué beneficio tiene que un pastor ame la palabra y se deleite en la palabra? El beneficio va a ser que él, su familia y la iglesia, hermano, va a tener un gran beneficio. Todo lo que hace va a prosperar, porque si ese hombre ama la palabra, va a amar hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y cómo sabemos la manera de Dios? Solo a través de la palabra. Eso es muy importante, hermano. Un anciano debe conocer y aferrarse firmemente a las doctrinas fundamentales de la Escritura, ¿verdad? Lamentablemente hay pastores, hermano, que no conocen doctrina, ¿verdad? Pero se llaman pastores. Y muchísimos hombres sirven como ancianos, pero no están convencidos de la inherencia de la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos ancianos en la iglesia de hoy no pueden defender la fe, hermano, ¿verdad? No pueden defender la fe. Incluso no la defienden, pero la abrazan la falsa doctrina en lugar de defender la fe. No saben cosas tan sencillas como qué es el evangelio, hermano. No lo saben. Y eso es lamentable, hermano. Por eso es importante este tipo de estudio bíblico. Este instituto es importante porque este instituto lleva como finalidad ser una herramienta para capacitar a hombres que van al ministerio, que están en el ministerio o que son miembros de una iglesia local para que puedan, hermanos, con doctrina y con verdad, hacer la obra del Señor a la manera de Dios. El siguiente punto enseña que para que un anciano debe, el siguiente punto enseña por qué un anciano debe conocer la sana doctrina, por qué un anciano debe de ver la palabra como un deleite, o sea, debe de estar en constante exposición con la palabra. ¿Por qué un anciano debe de ser retenedor de la palabra tal como ha sido enseñada? ¿Sabe por qué? Porque va a haber un peligro, pero también va a haber una función. Y lo primero es la función. Dice, debe de ser apto para enseñar. El versículo 9 dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea que el anciano es ante todo un maestro. Sí o sí, hermano. Alguien que está como anciano o va para anciano tiene que ser un maestro de la palabra. Una vez escuché a un pastor que dijo, o una persona que dice ser pastor, y dijo, yo no sé enseñar la palabra, hermano, pero soy pastor. No, hermano. Dentro de los requisitos del obispo dice, debe ser apto para enseñar. Y sabemos, hermano, que en la iglesia local hay muchos hombres que conocen doctrina, pero una cosa es conocer doctrina y otra cosa es saber transmitir esa doctrina. Son dos cosas diferentes. Cuando enseñamos la palabra vamos a tener gente que va a abrazar la verdad fácilmente. Pero cuando enseñamos la palabra también vamos a tener gente que va a contradecir la verdad. Y cuando contradicen la verdad, nosotros debemos de estar preparados para con la enseñanza, con la sana doctrina, convencer. No es que nosotros convencemos, sino con la palabra convence a aquel que no está claro en una verdad. Entonces, hermano, el anciano es ante todo un maestro, no solo un consejero o un orador elegante. El anciano debe ser capaz de enseñar fielmente la palabra de Dios, versículo a versículo. Este requisito es una característica principal distintiva entre aquellos que sirven como diáconos y aquellos que sirven como ancianos. Note usted que en los requisitos de los diáconos, a diferencia de los requisitos de los ancianos, al diácono no se le pide esto. Ahora, no quiere decir que los diáconos no deben conocer doctrina, ¿cómo no? Pero un requisito específico del ancianato de la iglesia. El anciano está a cargo de los aspectos espirituales de la congregación y por esta razón se le exige que sea capaz de manejar con precisión la palabra, ¿verdad? O sea, cuando algo sucede en la iglesia, lo que un anciano debe de preguntarse, ¿qué dice Dios en su palabra de lo que debo de hacer? O es a la manera de Dios o va a ser a nuestra manera. Y si la hacemos las cosas a nuestra manera, hermano, comenzamos a hacer cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque no conocemos doctrina. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos terminando.
Si un hombre es incapaz de enseñar o no quiere enseñar, no está calificado para ser un anciano, aunque podría servir como diácono, ¿verdad? Hechos 20, 28, puede leerlo más adelante. A veces hay congregaciones donde el pastor casi no predica, hermano, y casi todos los domingos tienen un invitado especial, un invitado especial. No, mis amados hermanos. El ministerio de la palabra es una tarea delegada al pastor. Un pastor debe, hermano, poder enseñar. Debe estar calificado para trazar bien la palabra. No es requisito que un anciano esté enseñando todo el tiempo, pero sí cuando se le pida que lo haga. Debe ser capaz de preparar, exponer la verdad de la palabra de Dios. También debe de haber un balance, ¿verdad? Acuérdense que nosotros estamos equipando a otros hombres para la obra del ministerio. Pero una de las situaciones que vemos en la iglesia, hermanos, es que el pastor es la orquesta de ahí. El pastor barre, el pastor toca, el pastor aquí, el pastor allá, el pastor aquí, en el culto de mujeres el pastor predica, en el de hombres el pastor, en el de jóvenes el pastor, en el de ancianos el pastor, en el de juveniles, en el de niños, todo el pastor, el pastor, el pastor. ¿Cuándo entonces otros se van a desarrollar en el ministerio de la palabra si nosotros no prestamos el bastón? No, nuestra tarea principalmente estará en capacitarlos para que ellos ejerzan y practiquen, hermano, el ministerio que Dios quiere darles. Entonces no estamos diciendo que el pastor sea el único que pague. Lo que estamos diciendo es que el pastor debe de ser fiel en predicar la verdad con precisión, trazar bien la verdad, predicar la sana doctrina tal y como está en la palabra, y debe de ser capaz, hermano, de defender la verdad con la misma palabra. La habilidad de valientemente guiar a la iglesia a seguir la palabra de Dios y evitar las conjeturas de la ciencia, la psicología y la cultura popular es una obligación para un anciano. Sé que hay pastores, hermanos, que se graduaron de psicólogos. Yo no estoy en contra de que sean psicólogos. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que lo que enseñan desde el púlpito no es la palabra, sino psicología solamente o filosofía. Están preparados secularmente, pero no están preparados escrituralmente. Y eso es un problema, hermano. Entonces, hermano, un anciano debe ser capaz de adoptar una postura en contra de todo lo que no sea bíblico. Si no es bíblico, hermano, ¿por qué hacerlo? Una vez me preguntaron a mi pastor, ¿y por qué en la iglesia usted no llama a la gente que pase al frente para que sean salvas? Y yo le dije a esa persona, bueno, dígame un versículo que diga que yo debo de hacer pasar a las personas al frente para que sean salvas. Y le dije, ¿cómo es que una persona es salva? ¿Cómo una persona puede ser salva? Hermano, sabemos, hermano, ¿qué debe hacer una persona para ser salva? Hechos 16, 30 y 31 dice. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No dice pasar al frente, no dice hacer una oración del pecador, no dice hacer dos vueltas aquí, dos vueltas allá, no, dice que la persona debe de creer en el Señor Jesucristo para ser salva. Entonces él debe ser capaz de dar la verdad bíblica a los santos, incluso si ellos no ven su importancia. A veces hay pastores, hermanos, que hay ciertas cosas que les predican y hay ciertas que no. No, hermanos, debemos de predicar la palabra tal y como está. A veces nos preocupa más lo que la gente va a oír de lo que vamos a decir que lo que Dios está escuchando de lo que nosotros estamos diciendo de su palabra. Debemos ser fieles ante todo ante Dios, hermano, en predicar la palabra como Él la ha dado en la Escritura. Por último, un anciano debe ser un protector para que también dice pueda convencer, o sea, a los que contradicen. En la Biblia de las Américas, en vez de usar la palabra convencer, dice refutar. Solo alguien que está preparado doctrinalmente y es capaz de enseñar puede exponer y reprobar a quienes contradicen. Mire que usted no necesita, hermano, demostrar su grandilocuencia. Usted lo que necesita es usar la palabra, porque es Dios a través de su palabra que se va a encargar de exponer el error y reprobar a aquellos que no andan conforme a la verdad, aquellos que contradicen la verdad. Y, mis amados hermanos,
Los creyentes inmaduros son fácilmente influenciados por cualquier cosa popular. Entonces el anciano, quien debe mantener sus ojos en el horizonte para proteger a la iglesia de los lobos o los falsos maestros, no salvos, según Hechos 20:29, porque Hechos 20:29 a los falsos maestros no salvos les llaman lobos. Y Hechos 20:30 a los falsos maestros salvos les llama perros. Entonces, tanto los no salvos, los lobos, como los salvos, pero que enseñan mal, que son llamados perros, hermanos, no perdonan el rebaño. Y en la iglesia, pues dentro de la iglesia, hermanos, podemos tener gente no salva enseñando cosas que no son bíblicas y a salvos enseñando cosas que no son bíblicas. Pero en tal caso, sean salvos o no sean salvos, el anciano debe saber tratar con estas personas, con la palabra. Porque si no lo hace, hermanos, van a dañar la obra. Lo que está causando más daño hoy en día en la iglesia local es la falsa doctrina, en boca de aquellos que no están dispuestos a hablar la verdad. Y por eso es importante que las cualificaciones de los ancianos estén presentes en aquellos que van a administrar la obra de Cristo. Por último, es el trabajo del anciano identificar, refutar a las personas que causan división para proteger el rebaño cuando sea necesario. Los ancianos son responsables de guiar a la iglesia a tomar medidas en la disciplina de la iglesia para expulsar a un santo errado no arrepentido. Tito 3:10 dice lo siguiente. Por favor, busque Tito 3:10. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces vamos a tener situaciones que debemos confrontar como ancianos, donde debemos, hermanos, proteger al rebaño y debemos de estar preparados para hacerlo, hermano. Ese es parte del trabajo de un pastor, de un anciano, de un obispo, de un maestro. Entonces, oremos. Padre, te doy gracias por esta enseñanza que ha sido extensa, pero necesaria. Le ruego, mi Dios, que usted nos ayude a poder seguir comprendiendo esta verdad que es tan necesaria, que tu iglesia lo conozca. Gracias por los hermanos y hermanas que estuvieron presentes en esta enseñanza, que ha sido extensa, pero muy edificante. Gracias por esta verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.